Segundo de Pedro capítulo 3. Ahora yo quiero recordarles de Segundo de Pedro y el propósito de este libro. Segundo de Pedro escrito por el apóstol Pedro. ¿Por qué lo escribió? Él lo escribió porque en el tiempo que estaba aquí en la tierra había un problema con falsos maestros, con falsa enseñanza. Y escribió este libro para decir que la clave para no ser engañado por los falsos maestros es conocer a Dios. Pero no solamente conocer a Dios inicialmente, de recibir a Cristo, es conocerlo íntimamente cada día. Una cosa que es fascinante sobre Dios es que Él quiere profundizar esta relación contigo. Él quiere que haya un conocimiento íntimo con Él. Y es la única forma de cuidarnos. Entonces vimos en capítulo 1 todo este proceso, los beneficios, los problemas si no lo conocemos. Y vimos en capítulo 2 cómo identificar los falsos maestros. En capítulo 2 vimos su conducta. En capítulo 3 vamos a ver sus creencias. Y la razón por la cual esto sucede es porque tus creencias siempre, según la Biblia, determinan tu conducta. Lo que tú crees determina cómo te conduces en la vida. Es algo que he compartido con los jóvenes toda la semana. Yo he dicho a ellos en la universidad, lo que tú crees en cuanto a tu origen determina lo que crees de las otras cosas. Si tú crees que estás aquí por la chiripa, porque hubo una gran explosión y evolucionaste de un mono, ¿cómo vas a vivir? Pero si tú crees que ya eres parte de un plan de Dios y Él te ama y tiene un propósito, de otra forma vas a vivir. Yo estaba diciendo a ellos que el evolucionista cree que el hombre es un animal. Yo sé que algunos se portan como animales, pero no somos animales, tenemos almas y todo esto. Es igual con la segunda venida. De la misma forma, lo que tú crees en cuanto a tu origen, o quién te hizo, impacta cómo vives. Lo que tú crees en cuanto al futuro, impacta cómo vives ahora. Ahora, por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Está hablando de cuando Jesús se manifieste en el futuro en su venida por la iglesia. Entonces dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, y así como Él es puro. Si tú crees que ya viene el Señor, vas a vivir una vida santa. Si tú crees que no viene el Señor, vas a vivir de otra forma. Quiero dar un ejemplo más, porque ese es un ejemplo de Jesucristo. Eso tiene mucho que ver con lo que vamos a ver esta noche. En Mateo 24. Mateo 24 dice en el versículo 42. Y esto vamos a tener que leer también. Aquí está Jesús. Y Jesús está explicando lo que tú crees en cuanto a la segunda venida impacta cómo vives ahora. Mira lo que dice Jesucristo. Dice Él, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Ahora, oye esto. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús y Juan? La misma cosa. Lo que tú crees en cuanto al futuro impacta cómo vives ahora. La cosa más práctica que puedes aprender esta noche para impactar tu día es lo que va a pasar en el futuro, porque puedes prepararte. Es muy importante esto. Entonces Jesús dice que es importante, Juan dice que es importante, y lo que vamos a ver esta noche es la creencia equivocada de los falsos maestros, así que la gente cayera en este tiempo. Entonces leamos lo que dice nuestro texto de esta noche. Segundo de Pedro capítulo 3.
Segundo de Pedro capítulo 3 es nuestro texto con esta introducción. Y dice, eso es lo que vamos a ver esta noche. Amados, esa es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ahora oye esto. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Qué tremendo lo que nos dice la Biblia en cuanto a futuro. Dice que en los posteros días, tú vas a saber que estás en los posteros días cuando vengan burladores que se burlan acerca de aquellos que creen en la segunda venida. Pero también otra indicación es que no van a creer en dos cosas principales. No van a creer en creacionismo y no van a creer en el diluvio. Ya estamos en estos días. Y dice que de la misma forma que Dios envió diluvio, Él ha guardado fuego en los cielos y la tierra. Y en el futuro la persona que no está preparada va a pasar por esto que es terrible. Y necesitamos estar preparados. Ahora, si tú conoces al Señor, necesitas estar preparado. Por eso yo he titulado el mensaje, despiértate porque estamos en los posteros días. Yo estoy convencido de esto. Y vamos a ver lo que dice Pedro de cómo despertarnos. Pero vamos a orar primero. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos ha dado esta noche para reunirnos en tu nombre. Y gracias por tu presencia entre nosotros. Ya hemos sentido tu presencia al estar cantándote, Señor. Pero también sabemos que tú estás aquí porque tú dices que donde 2 o 3 están congregados en tu nombre, estarás en medio de ellos. Y yo te pido, Señor, que hables al corazón de cada persona esta noche. Que podamos despertarnos a la verdad de que ya tú vienes aquí a la tierra. Y que esto puede impactar nuestra vida. Y yo te pido, si hay alguien aquí que no te conoce personalmente y no está preparado, que tú puedes tocar su corazón para que te pueda recibir esta noche. Y te pido por los que te hemos recibido, que nos puedes cargar con aquellos que no están preparados. Y también que puedes aumentar nuestra fe al ver todas las señales a nuestro alrededor. Así que, Señor, háblanos esta noche. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Vamos a ver 3 principios esta noche. Despiértate, estamos en los posteros días. Primer punto, versículo 1. Amados, esa es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Yo creo que en este punto vas a entender el corazón de tus pastores. Yo voy a decir algo que yo he aprendido de Julio, y para mí es una cosa más importante. La cosa más cristiana que tú puedes hacer es pensar, usar tu mente. La primera cosa que dice Pedro, para que no seas engañado, tienes que pensar. Y yo lo voy a decir de esta forma: necesitas clarificar tus pensamientos con la palabra de Dios. Hay una gran nube de confusión hoy en día sobre la segunda venida. Hay una gran nube en cuanto al creacionismo y estas cosas. Y el diablo quiere mantenerte confundido y también con creencias pachas. Algo que voy a citar a Julio otra vez, que me habló hace un tiempo sobre uno de los trucos del diablo. El diablo no necesariamente contradice las cosas de Dios, pero trata de mantenernos a un nivel superficial. Si pasamos todo el día a un nivel superficial, solo texteando, Instagram, WhatsApp, Facebook, y esas cosas no son pecado, pero si nunca tomas el tiempo para ir a la palabra de Dios, profundizarte en la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios, te van a engañar. Los memes
si vives a este nivel, te van a engañar. De plano te van a engañar. Y dice Pedro, yo quiero despertar tu limpio entendimiento en este momento. Ok, entonces, número 1, aquí en este pasaje aquí, él dice, por segunda vez, en ambas cartas, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Limpio entendimiento. A mí me llama la atención esta frase, limpio entendimiento, por 2 razones. La primera razón es que Él no quiere despertar nuestro entendimiento impuro. Muchas de estas cosas que pasan a nuestro alrededor, en el internet, y repito que el internet no es malo, o en las redes sociales, es para despertar nuestra mente impura. Y Él quiere despertar tu mente limpia, tu mente limpia. Es interesante que la palabra que usa para limpio, la palabra limpio aquí, es esta palabra aquí, que cuesta pronunciarlo, ¿verdad? Elekrines, que viene de 2 palabras en griego. Eile significa rayo de sol, ¿verdad? Todas las palabras que tienen que ver con el sol comienzan con este prefijo. Y crino es juzgar. Ahora, ¿por qué dice esto en cuanto a nuestro entendimiento? Porque en los días antiguos, cuando hacían cerámica, cuando era cerámica barata, era cerámica gruesa, y es lo que encuentran hoy en día en las excavaciones arqueológicas. Por eso puse esta vasija que está aquí. Pero cuando hacían cerámica fina, era muy delgada y clara. No era como estas vasijas que normalmente vemos en las excavaciones que son de un color rojo o algo así. Pero los que trabajan esto saben que para hacer cerámica fina es mucho trabajo y sale muy muy bonito y lo pintan y todo esto. Pero el problema es que es un trabajo muy fino y desarrollaba grietas muchas veces. Pero la inversión de tiempo era tanto que algunos vendedores deshonestos vendían estas cerámicas con grietas chiquitas. Pero ¿sabe lo que hacían? Llenaban las grietas con cera. Entonces, si tú ibas al mercado para comprar tu vasija, ¿verdad? De cerámica, entonces tú podías comprar algo muy bonito que tenía algunas grietas cubiertas con cera. Entonces, cuando alguien era un buen comprador, iba al mercado y tomaba la vasija a la luz del sol. De ahí viene este término, probado por el sol. ¿Ves cómo funciona? Juzgado por el sol. Y un entendimiento limpio es un entendimiento donde yo he visto todas las grietas en mi vida a la luz de la palabra de Dios. Ahora, la palabra que usamos en español es sincera. Una persona sincera es como la misma cosa. Sincera viene de esto, de las vasijas sinceras. Significa que uno no está engañándote. Debemos ser sinceros. Para ser sinceros, tienes que ir a la palabra de Dios, dejar que Dios busque las grietas en tu vida, los pecados, los problemas. Y al ver esto, no encubrirlos, sino confesarlos para limpiarlos. Si yo quiero estar bien con el Señor y que no me engañen falsos maestros, tengo que ir a la palabra de Dios en tiempo de oración y dejar que el Espíritu Santo investigue todas las grietas que tengo en mi vida en cada momento. Dice la Biblia sobre esto en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. O sea, lo que uno debe permitir es que Dios vea con la luz de su palabra cada área de nuestra vida para que podamos confesarlo, porque dice, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces dice Pedro, hay un problema grande y yo voy a decir algo. Ese problema existía en el tiempo de Pedro, pero existe hoy en día. Muchas personas que dejan que otras personas piensen por ellos y son engañados porque no tienen entendimiento limpio. Pero no solamente un entendimiento limpio. No tengo una cosa más que dice. Dice, amados, es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto. Él usa esta palabra 2 veces en 2 de Pedro. Porque hay una tendencia para creyentes, dormirse. Es un problema grave. Es un problema de todo el tiempo. El diablo quiere dormirte para que la gente te engañe. Yo creo que una cosa más triste de ser un creyente de muchos años es encontrarme con un creyente que conocí hace 30 años y ver que anda en el mundo porque se durmió.
Entonces Pedro todo el tiempo es como que está tomando a la persona por el cuello, dicen, despertate, despertate, porque el diablo va a ocupar tu mente. No es solamente importante una mente limpia, también una mente lista, una mente lista. Y hasta el creyente puede dormirse. Por eso dice Pablo en Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cuántas veces nos dice en la Biblia, velad, velad, velad? ¿Quién está diciendo esto? Pedro. ¿Qué fue el error más grave de la vida de Pedro? ¿Qué fue el error más grave de la vida de Pedro? Pero ¿qué pasó antes de negar? ¿Te acuerdas lo que pasó? Está en la cena, la última cena. Dice Jesús, uno de ustedes me va a negar. ¿Y qué dijo Pedro? Quizás uno de ellos, pero yo no lo voy a hacer. Entonces, para prepararse, para no ser engañado por el diablo, Jesús dijo, oren conmigo. ¿Se acuerdan? Oren conmigo. ¿Qué hizo Pedro? Se durmió. Tú piensas en negar a Cristo, pero comienza cuando tu mente se duerme. Es un problema terrible. No os conforméis a este siglo, dice la Biblia, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mejor cosa que tú puedes hacer es pensar. ¿Cuántas veces dice en la Biblia? Meditad, pensad, escudriñad. El creyente debe tener una mente activa, porque si tienes una mente pasiva, alguien va a usar tu mente. Tu cerebro no puede pensar si tu mente no controla tu cerebro. Si no controlas tu cerebro, hay alguien que quiere hacerlo. Alguien que quiere hacerlo. El diablo se ríe de cristianos con mentes pasivas. Y yo estaba señalando a los jóvenes en la evangélica, porque hay un mito hoy en día, un mito grande, hay un mito que dice, los científicos usan la razón, son inteligentes. Los cristianos usan la fe y son tontos. Eso es una mentira, es un mito. Todos los padres de la ciencia tienen algo en común. Todos creen en Dios. Todos los movimientos de la educación, de pensar, siempre salían de cristianos. Solamente en el último siglo tenemos tantos creyentes dormidos. Pero en la historia siempre decían, nosotros tenemos que pensar. Es una lucha constante donde el diablo quiere dormirte, porque después de dormirte vas a negar a Jesucristo. Yo voy a decir algo que se ha perdido mucho. En este momento en Oanza, nuestros hijos están memorizando la Biblia. Y muchos van a venir a la graduación y decir, qué lindo. Pero yo nunca pienso que es lindo. Yo sé que bueno, están preparándose para la guerra. Algunos en este lugar entienden de qué se trata la vida. Es una guerra espiritual. Y algunos entienden que para ganar la guerra es necesario memorizar la Biblia. No hay otra defensa. Cuando Jesucristo fue al desierto, había ayunado 40 días y 40 noches. Y cuando fue donde el diablo le habló, estoy hablando de Dios en la carne. ¿Cómo respondió Jesucristo? Escrito está. Si tú eres el Hijo de Dios, di esas piedras que se convierten en pan. ¿Y qué dijo Jesús? No puedes hablar conmigo así. Yo soy Dios. Mi padre decía, no, ¿qué dijo él? Escrito está. ¿Por qué dijo escrito está? Porque había memorizado la Biblia. Y el poder de cada creyente viene de dejar que la palabra permanezca en él o en ella. Porque cuando viene el diablo no te puede dormir. Una mente activa no puede ser engañada. Por eso dice Romanos 13, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos de sueño, hermanos. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya viene el Señor. Ese es el momento para despertarnos. La noche está avanzada y se acerca el día. Cuando la Biblia habla sobre la noche, básicamente la Biblia enseña que cuando estaba Jesús, era de día. Porque Jesús es el sol de justicia. Se fue Jesús y estamos en la noche. Ya viene el día. Ya viene el día. Es cuando venga Jesús. Se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no de glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Algunos están dormidos y van a caer. Otros dicen, no, yo voy a tener una mente activa.
A mí me impacta 1 de Juan porque habla de 3 niveles de madurez: hijitos, jóvenes y padres. Ahora, ¿dónde te calificas o dónde te clasificas? Hijitos son personas que entienden que sus pecados han sido perdonados, nada más. Padres son los que conocen íntimamente a Dios. Pero mira lo que dice de jóvenes: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido lo que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Ahora, ¿qué hace que un creyente sea fuerte? Y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Cuál es la única forma de ganar al diablo? La única forma, la palabra de Dios, memorizada. Pero si no tomas la decisión de despertarte, ocupar tu mente en la memorización de la Biblia, Él te va a ganar. Yo sé que muchos están pensando, pero hermano, yo no puedo memorizar. Yo no tengo esta habilidad. ¿Sabe lo que siempre digo a la gente que no puede memorizar? ¿Cuál es tu nombre? Ah, sí, ¿y el nombre de tu mamá? Tu papá, tu mascota. Ya no pregunto por su número telefónico porque nadie memoriza su número telefónico, ¿verdad? Dice, voy a buscar aquí en mi teléfono. Pero, ¿cuál es mi punto? Todos memorizamos las cosas importantes para supervivencia. Memorizar la Biblia es para supervivencia. Y viene Pedro, yo voy a despertarles a esto, es muy importante. Josué, el mejor guerrero en la Biblia, antes de entrar para pelear en contra de los enemigos, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Tremendo, ¿verdad? Porque está hablando de un guerrero. Dice, ¿quiere ganar la Biblia? Tienes que memorizarla para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces dice Pedro, la primera cosa, tenemos que clarificar nuestra mente, limpiar nuestra mente, despertar nuestra mente. Pero mira la segunda cosa que dice Pedro en versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Hermano Leo siempre me enseñaba algo, porque yo lo vi en acción una vez. Él estaba predicando en la calle, en el Parque de Barrios, y una persona burlándose del cristianismo y todo esto. Entonces Leo fue donde él le dio la mano. Muchas gracias por venir aquí, porque usted está confirmando lo que yo siempre creía. Y dice, ¿de qué está hablando? Ya viene el Señor. Porque hay burladores que están saliendo. Muchas gracias por eso. Cuando nosotros vemos burladores, cuando vemos las redes sociales un ataque constante contra el Evangelio, debemos decir, aleluya, viene el Señor. Es una indicación que ya viene el Señor. Pero yo he aprendido que cuando se trata de esto de burladores, es una persecución. Algo que yo he dicho a los jóvenes toda la semana. Cuando alguien te insulta y se burla de ti, es porque no tiene argumentos legítimos. Entonces los que se oponen al cristianismo no tienen argumentos. Entonces tienen que burlarse. Y es intimidación. Pero si tú entiendes sus motivos, y lo que presenta Pedro aquí, los motivos de ellos, tú puedes defenderte. Entonces el segundo punto, comprende el porqué de los perseguidores. ¿Por qué están persiguiéndote? Ahora, una cosa antes de leer el pasaje. Tienes que entender algo sobre la persecución. Si tú eres un creyente, no significa que vas a ser perseguido. Mucha gente dice que persiguen a cristianos. La Biblia nunca dice que te van a perseguir por ser un cristiano. Nunca, nunca. Pero hermano, yo he escuchado tantas historias de cristianos perseguidos. Eso es cierto. Pero la Biblia dice que solo hay un tipo de cristiano que es perseguido. Solo hay un tipo de persona que es perseguido por el diablo. Un creyente que vive conforme a la palabra. Si tomas la primera decisión de limpiar tu mente, memorizar la Biblia, vivir conforme a la palabra, entonces serás perseguido. En ese momento debes entender por qué. Por ejemplo, dice Marcos 4:17, la palabra del sembrador. Algunos se alejan por la persecución, pero mire por qué son perseguidos. Dice, pero tiene raíz en sí, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación, la persecución, ¿por causa de qué? Por ser creyentes. No, nunca eres perseguido por ser creyente. Es por vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso muchos cristianos no saben el color de ser cristianos en el trabajo.
porque no quieren ser perseguidos. Nadie te va a afectar. Pero cuando comiences a vivir conforme a la palabra, ahí vienen con todo. Ahí vienen con todo. Jesús nos dijo que lo esperáramos. Jesús dijo, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra. Si no guardan la palabra, no. También guardarán la vuestra. Ahora, viene Pedro y dice, ¿por qué nos están persiguiendo? Número 1, dice en versículo 3, sabiendo primero esto, que en los posteros días, y yo creo que estamos en esos días, vendrán burladores, ¿y qué dice? Andando según sus propias concupiscencias. Algo que tienes que entender es que cuando el científico evolucionista ateo se pone a burlarse del cristianismo, no lo hace porque ha hecho un estudio, lo hace por sus concupiscencias. Esa es la única razón. Tiene que justificar la forma que dice las cosas. Esto me ayudó mucho cuando aprendí esto, porque yo estaba diciendo a los jóvenes que para mí fue una crisis. Vengo de una familia atea, recibo a Cristo, y la primera cosa que hago es voy a la universidad. Y voy a una universidad de California que es muy hostil en contra del evangelio. Y la primera cosa que me dicen, mira, vos te pelaste, estás completamente perdido. ¿Y cómo es que venís aquí para estudiar ingeniería química si crees en Dios? Y esto fue duro. Yo no quería decir que era cristiano, pero a la medida que yo iba aprendiendo por qué lo hacen, no es porque son inteligentes, es porque quieren justificar sus concupiscencias. Ese es el primer punto. Proviene de su inmoralidad. Sus creencias no determinan sus convicciones. Sus concupiscencias determinan sus creencias. Algo que debemos anticipar en los últimos días es la gente buscando maestros que van a justificar sus concupiscencias. Dijo Pablo en otro lugar, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartan la verdad del oído y se volverán las fábulas. La razón por la cual hay falsos maestros es que quieren vivir vidas desenfrenadas y sentirse bien haciéndolo. Ellos quieren que otras personas participen en lo que están haciendo. ¿Te acuerdas lo que vimos la semana pasada? Vamos al versículo 18 de capítulo 2. Solo para que veas esto. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disolucionan los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Por qué hay tantas personas en el mundo que creen que Dios existe solo para enriquecernos? ¿Por qué muchos creen en esto? Por las concupiscencias. Y hay falsos maestros que dicen, hey, ahí voy a caer porque yo puedo sacar algo para mí. Pero si tú dejes que la palabra te cambie, no vas a ser engañado. Y cuando venga la persecución por hacerlo, vas a entender. Algo que a mí, yo no aprendí al principio, pero muchas veces cuando tú escuchas a estos, unos Richard Dawkins y algunos de estos científicos ateos que se burlan de cristianos, analiza su vida. Te voy a dar un ejemplo. Ese es uno de los más famosos evolucionistas de la historia. Él apoyaba mucho lo que decía Darwin, pero él promovió mucho evolución. Y yo estoy de acuerdo con lo que él dijo porque está diciendo la verdad. Él dijo, yo tenía motivos para no querer que el mundo tuviera significado. Voy a tomar un paso atrás. Tienes que recordar que el evolucionismo dice que no tienes rumbo ni propósito. Entonces él dice, yo tenía motivos para no querer que el mundo tuviera significado. En consecuencia, asumí que no tenía ninguno. Y era capaz, sin dificultad, de encontrar razones satisfactorias para esta suposición. Para mí, como sin duda para la mayoría de mis contemporáneos, la filosofía del sinsentido, o que no hay significado en el mundo, fue esencialmente un instrumento de liberación. La liberación que deseábamos es la liberación simultánea de un cierto sistema político, económico, y la liberación de un cierto sistema de moralidad. Nos opusimos a la moralidad porque interfería con nuestra libertad sexual. A mí me impacta cuando lees de gente como Nietzsche. Yo no sé por qué la gente lo cita. Era un hombre degenerado que se suicidó, pobrecito, ¿verdad? Pero ¿por qué citamos a estas personas? Ellos decían sus locuras
porque quieren justificar sus concupiscencias. Y Pedro dice que cuando venga un burlador, un perseguidor, tienes que ver la fuente de lo que está pasando. Él había dicho en versículo 10 de capítulo 2, y mayormente aquellos que siguen la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío. Hablando de falsos maestros, atrevidos y contumaces, no temen de ser mal de las potestades superiores. A mí me gusta algo que dijo Warren Wiersbe, porque yo creo que habla mucho de todo lo que estamos aquí. Es bien fácil hablar de los falsos maestros o las personas que se oponen al cristianismo, pero hay un problema con nosotros también, y tenemos que ser honestos. Muchas veces vamos a la palabra de Dios y no nos gusta lo que dice. Entonces, en vez de alinear nuestra vida con la palabra, nos ponemos a criticar la palabra o burlarnos de la palabra de Dios. Él dijo, si tu estilo de vida contradice la palabra de Dios, o tienes que cambiar tu estilo de vida, o cambiar la palabra de Dios. ¿Verdad? Es cierto. Es cierto en lo que hacemos en cada momento. Entonces, esos que se burlan, eso proviene de su inmoralidad. Pero otra cosa que dice es que practiquen la intimidación. Mira lo que dice el versículo 4. Dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Cuando una persona es sarcástico, burlador y te intimida, puedes estar seguro de algo, no tiene argumentos. Y yo siempre digo a los jóvenes que cuando alguien es así, porque yo no sé cuántas veces yo hablaba acerca de esto, de mis creencias, porque vos sos tan tonto sos. Y yo pensaba, ¿por qué dice esto? Porque no tenía argumentos. Es como cuando era un niño y jugábamos damas. No sé si los jóvenes saben qué es damas. No estoy hablando de mujeres, estoy hablando de un juego, ¿ok? Estamos de acuerdo. Ya no veo damas por ningún lugar, ¿verdad? Entonces, cuando jugábamos esto, que es un juego con una tabla y algunos volados redondos y pachos, no me acuerdo cómo se llaman, pero ya entienden, ¿verdad? Y uno va jugando. Yo tenía un amigo que cuando estaba perdiendo, ¿sabe lo que hacía con la tabla? La botaba. Cuando alguien te insulta es igual. Si tienes un papá, si tienes un amigo, si tienes alguien que te insulta todo el tiempo, no te preocupes. Está demostrando que es una persona ignorante. Y no tienes que enojarte, tienes que amarle. Insultar, sarcasmo y burla son evidencias de una persona que no tiene argumentos. Dice en Proverbios 21-24, escarnecedor es el nombre de soberbio y presuntuoso, que obra la insolencia de su presunción. Una persona que se burla y es así, es por arrogancia. Entonces, esto pasa mucho hoy en día. Están escarneciendo a las personas. Bueno, Jesús dijo, si me pasó a mí, ¿cómo no va a pasar a ustedes? ¿Qué pasó a Jesús cuando fue a la cruz? ¿Se acuerdan lo que hicieron con Jesucristo? Dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, los fariseos, los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Lo cual era una mentira, porque resucitó y no creían en él. Entonces, dice Pedro, miren, prepárense, mente primero, aquí es la palabra, memorizarla. Pero cuando venga la persecución, que se va a manifestar en la burla y el ataque y los insultos, tienes que recordar, considerar la fuente, número uno. Pero después, entender es que es para intimidarte. Ellos quieren intimidarte. Es como los boxeadores cuando están pesando y uno está hablando al otro, ¿verdad? Tratando de intimidarle. Es lo que el diablo trata de hacer con nosotros en cada momento. Pero a mí me llama la atención lo que dice después. Dice en versículo 5, estos ignoren voluntariamente. Estos ignoren voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Ignoran. Y esas personas que se proyectan como muy inteligentes, ¿qué dice la Biblia que son? Ignorantes. Es que la burla debe de ser produce la ignorancia. A mí me llama la atención esto mucho. Todos ignoramos algo. Por eso cualquier persona que se cree inteligente, yo te voy a demostrar algo donde eres ignorante. Todos somos ignorantes en algo.
Muchas veces somos ignorantes porque nunca tuvimos la oportunidad de estudiar algo. Pero muchas veces somos ignorantes voluntariamente. Mi esposa le vuelve loca a mi esposa que no sé cómo funciona Facebook. Y le digo, yo lo ignoro voluntariamente. No me interesa lo que comiste anoche. O sea, eso no es muy importante para mí. Ve lo que comiste anoche y dónde andas todo el tiempo. Está bien, todo el mundo está conectado y eso es raro. Pero voluntariamente lo ignoro. Y yo creo que hay algunas cosas que debemos ignorar voluntariamente. Pero si hay una cosa que jamás debemos ignorar voluntariamente, es la palabra. Yo te voy a decir algo triste. Yo vengo de un trasfondo ateo. Y es triste ver la ignorancia entre estas personas que se proyectan como conocedores de la Biblia. Yo no sé cuántas veces alguien me ha dicho, no, él es ateo y él conoce la Biblia mejor que nosotros. Y yo siempre pienso, es que no lo conoces. A mí me da risa cuando alguien dice esto. Es que no conoce la Biblia o conocería a Dios. El problema es que ignora voluntariamente. Una de las personas más admiradas, por ejemplo, es Stephen Hawking. Y ya está muerto, por supuesto. Y me llama la atención algo que él dijo sobre el origen del universo. Él dijo, las probabilidades, cuando estoy cansado, se nota, ¿verdad?, en mi acento. Las probabilidades de que un universo como el nuestro surja de algo como el Big Bang son enormes. Creo que claramente hay implicaciones religiosas cada vez que comienza a debatir sobre los orígenes del universo. Debe haber alusiones religiosas, pero me gusta su honestidad. Pero creo que los científicos prefieren alejarse del lado religioso. Ignoren voluntariamente. Joven, por favor, cuando alguien se burla de tu fe, no es porque han hecho un estudio intensivo. Es que ignoran la verdad voluntariamente en cada momento. Algo que cambió mi vida es cuando yo me había convertido y comienzo a trabajar como ingeniero. Y yo tenía una carga por mi jefe. Y mi jefe tenía doctorado en ingeniería química. Era reconocido como el hombre más inteligente en nuestra compañía. Y él me intimidaba por su conocimiento. Pero yo dije, yo tengo que hablarle de Cristo. Yo pensé, ¿qué le voy a decir? Terrible, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir? Y yo me preparé, estudiando todo sobre la evolución, el creacionismo, todas las evidencias científicas, preparado para el gran día. Entro en su oficina. Y era mucho mayor que yo tenía 24 años o algo así. Entonces yo comienzo a hablar con él acerca de Cristo. Y él no hizo esto, pero yo sentí que me estaba diciendo eso. Stevito, por favor, Stevito, ¿verdad? O Estebancito, ¿verdad? Y yo sentí así, ¿verdad? Que me estaba diciendo esto. Pero yo seguía, ¿verdad? Platicando de Cristo. Entonces me dijo, tenía buenos modales, nunca era pesado, pero me dijo, es que mira, Steve, yo no puedo creer en todo esto, porque creo en la ciencia. Entonces yo le dije, entonces yo estaba preparado. Y dije, qué bueno que dijo esto, ¿verdad? Y dije, si usted cree en la ciencia, ¿verdad? Usted, por ejemplo, cree en la primera ley de la termodinámica, que una forma de frasearla es que la materia no puede ser creada ni destruida, solo puede ser transformada en otras formas. Entonces yo le dije, si usted cree en Big Bang, este viola la primera ley. Porque el Big Bang, la teoría, acuérdense que leyes siempre ganan a teorías, los que estudian la ciencia. Leyes sobre. Yo dije, usted cree en una teoría cuando una ley contradice. No sabía qué decir. Otra cosa le dije, la evolución enseña que las cosas están mejorando. Pero la segunda ley de la termodinámica, que define entropía, dice que las cosas se están desgastando. Si yo tomo un carro del año y lo pongo en un predio y regreso en 50 años, uno de los jóvenes me dijo, no va a estar, ¿verdad? Porque lo robaron. Pero digamos que está dentro de una cerca, ¿verdad? Yo dije, solo en El Salvador me va a contestar aquí, ¿verdad? Pero digamos que está dentro de una cerca y nadie puede robarlo. ¿Cuál va a ser el estado de este carro en 50 años? Es una ley, esa es una ley científica, define entropía. Y yo le dije a este doctor, pero doctor, usted sabe que la evolución dice que si dejo el carro ahí en 50 años va a ser un 147, va a ser un avión, ¿verdad? Porque la evolución enseña que las cosas están mejorando. Y dije, esto viola la ciencia.
Y le dio otro ejemplo que es la evolución enseña que en el principio no había nada, hubo una explosión. Durante muchos siglos estaban chocando todos los elementos y gases y formaron galaxias y planetas y la Tierra. Y comenzó a llover. Y llovió 4.000 millones de años, lloviendo y formó una sopa prebiótica. Y un día un relámpago pasó por esto y salieron aminoácidos. Y tomaron millones de años más y eventualmente los aminoácidos formaron una célula. Y salió el primer animal. Y le dije, pero doctor, esto contradice la ley que descubrió Louis Pasteur. ¿Se acuerdan que Louis Pasteur es el hombre que trabajaba cuando creían en generación espontánea? En la generación espontánea creían, si yo pongo un montón de trapos en una esquina mucho tiempo, trapos sucios, espontáneamente generan ratas. Y también, probablemente vas a acordar en bachillerato, decían que la carne cruda, si la dejas en un lugar mucho tiempo, ¿qué produce espontáneamente? Moscas. Pero tú dices, eso no es cierto. Las moscas dejaron huevos y después salieron. Pero la gente creía que la vida venía de la no vida. La gente creía antes en su ignorancia, la vida puede generarse de la no vida. Entonces Louis Pasteur comprobó una ley. Él dije, esa es una ley. La vida siempre viene de la vida. Pero si tú crees en la evolución, no crees en la ciencia entonces. Entonces esa fue mi exposición con él. Y cómo me decepcionó, porque no podía contestar. Y yo no quería avergonzarle, era mi jefe y quería ganarlo para Cristo. Yo lo dejé un libro más que un carpintero y todo esto. Y yo pensé, eso es lo que pensé. 24 años, yo tenía como 50 años. Joven, ¿verdad? Pero tenía muchos años mayor que yo. Y yo decía, él ignora, es ignorante, pobrecito. Y cambió la forma de verlo. Entonces, si alguien te persigue, te insulta, acuérdate que es un ignorante. Y no lo digo en una forma para despreciarlo, es para decir, no, yo quiero ganarlo. Pobrecito Richard Dawkins, que se burla y odia al cristianismo y todo el tiempo. Pobrecito. Porque la Biblia dice claramente, dice el necio en su corazón. Y un necio, yo sé que en El Salvador significa alguien terco, burro, ¿verdad? Pero la palabra necio significa dundo, tonto, bobo. Ahí voy a parar, ¿verdad? Pero no voy a cruzar la línea, ¿verdad? Pero eso es lo que significa un necio. Es... no hay Dios, dice. Se ha corrompido y hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Busque escarnecedor la sabiduría. O sea, el que se burla, busque la sabiduría. Los que se burlan de ti son sarcásticos, busquen la sabiduría. Pero no puedes hallarla. Más el hombre entendido, la sabiduría le es fácil. Tenemos que recordar algo. Eso es muy importante. Tu inteligencia es determinada no por tu mente, es por tu corazón. Admiramos personas que tienen cocientes intelectuales muy altos, pero eso no es inteligencia bíblica. Ese es otro pasaje que cambió mi forma de ver la vida. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia en que ellos hay, por sus cerebros. No. La persona más inteligente no tiene nada que ver con su cociente intelectual, tiene que ver con su corazón. Por eso admiro niños que memorizan la Biblia. ¿Por qué pueden? Porque tienen un corazón abierto. No es por esta inteligencia aquí. Lo que está en tu corazón y no lo que está en tu cerebro determina si serás sabio o necio, porque determina dónde inviertes tu tiempo de estudio. Si yo tengo un corazón lleno de concupiscencias, voy a ignorar voluntariamente a Dios y voy a ser tonto. Pero si tengo un buen corazón, aunque no sea muy inteligente, naturalmente, yo voy a dedicarme a conocer la palabra de Dios y voy a ser sabio. Todo comienza aquí en el corazón. Las decisiones que tomamos cada día vienen de aquí del corazón. Y lo que necesita cada persona para ser inteligente es un cambio de corazón. Y yo quiero animarte si estás rodeado por burladores. Los soberbios se burlaron mucho de mí, dice David, mas no me apartaré de tu ley. Tienes que seguir con lo que te produce inteligencia, una mente clara y una mente preparada. Porque mire cómo termina. Mira cómo termina. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste.
por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. A mí me impactan estos 3 versículos, porque fueron escritos por un pescador que los fariseos llamaron sin letras. Un pescador iletrado dijo cosas científicas increíbles. Dijo varias cosas. En primer lugar dijo que tú vas a saber que estás en los últimos días si la gente se burla de la palabra, se burla de la gente que cree en la segunda venida, pero al mismo tiempo donde van a atacar principalmente es la enseñanza que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de los cielos, creación y el diluvio. Y si tú analizas dónde es atacado más el cristianismo, es con la creación y el diluvio. Yo tengo un montón de amigos de antes, si yo les hablo del diluvio, comienzan a reírse. Ellos creen que cualquier persona que cree en un diluvio universal es muy tonto. Y Pedro predecía estos días. Es primera vez en la historia, los últimos 50, 100 años, donde vivimos en estos días. Y es una cosa muy triste, porque el diablo ha usado la ignorancia voluntaria para que un ataque constante. Yo estaba diciendo a los jóvenes esta semana que tú lo ves en los programas de televisión. Yo no veo mucho la teoría del Big Bang, porque hay partes que no me parecen, ¿verdad? Mucho de su sentido de humor. Pero alguien me dijo que tenía que verlo. Tú tenés que verlo, Steve, tenés que verlo. Y yo lo vi, un par de programas. Y dije, qué típico. Los jóvenes que son inteligentes no creen en Dios. La mamá de Sheldon, que es creyente, ¿cómo la presentan? Como una tonta, una gran tonta. Es lo que dice el mundo. Pero ¿sabe qué es? Es ignorancia. Y te debe producir compasión. No debes pelear, no debes burlarte de ellos, no debemos hacer esto, debemos amarles. Porque yo he aprendido algo sobre personas en contra del cristianismo. Normalmente han tenido una experiencia negativa con cristianos. Y si nosotros nos ponemos a burlarnos y criticarlos, somos iguales. Pero si nosotros decimos, no, vamos a liberar la fuerza más poderosa del universo, el amor y el perdón, podemos ganarlos. Durante todo el proceso que mi papá hablaba mal, me insultaba, él tiene un doctorado en insultos y todo el tiempo le amaba. Y me dijo mi madrastra, por eso él buscó al Señor. Si estás rodeado de personas que te critiquen, te insulten, no juegues su ego, porque tú no eres ignorante. Tú sabes mejor, tú conoces la palabra y este corazón puede cambiarlos. Pero lo más tremendo que a mí me carga es una persona que vive de esta forma va a terminar en el infierno. Y eso es terrible. Eso es terrible. Y eso es la última cosa que dice Pedro. Cuenta con, yo iba a decir la perdición de los perdidos, pero es redundante. La punición de los perdidos. ¿Sabe lo que dijo alguien para explicar cómo es? Dijo, hay un famoso filósofo danés que se llama Søren Kierkegaard. Y es muy interesante leer sobre él. Y él estaba diciendo que hoy en día es como que tú has ido a ver un drama, un gran drama. Y estás viendo un drama con una audiencia grande y es el mejor drama que has visto. La gente está aplaudiendo, riéndose y todo esto. Y Marco me puso, y yo me di cuenta después, me dijo, ¿y tú sabes cuál drama es esto? No, yo no puse esto. Dijo, es Hamilton. Ese es un drama muy famoso aparentemente. Pero digamos que tú vas a Broadway y estás viendo este famoso drama, lo cual nunca había oído, que se llama Hamilton, ¿verdad? Y estás ahí sentado y sale el gerente de teatro y dice, audiencia, tengo una noticia. Hay un incendio en el teatro y tienen que salir en orden de teatro, por favor. Y la audiencia aplaude y comienza a reírse. Qué chistoso es. Y todos están aplaudiendo. Y él insiste, no, estoy hablando en serio. Hay un incendio. Y se ríen más y aplauden más y aplauden más. Y finalmente el gerente dice, yo tengo que irme. Y todos se queman. Es el mundo de hoy en día. Muchos ven al mensaje que ya viene Jesús como entretenimiento. Qué chistoso esto. Hablan del juicio y todo esto. Es un chiste para ellos. Pero algún día se van a quemar. Yo sé que son palabras muy duras. La Biblia dice eso sobre burladores. Dice, si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Dice, preparados están juicios para los escarnecedores.
y azotes para las espaldas de los necios. Y yo les dije que me impacta este pasaje porque dice cosas científicas que no creían en aquel entonces. Por ejemplo, número 1, él dice que el mundo fue hecho por la palabra de Dios. Obviamente no es un hecho científico, pero estoy seguro de esto por lo que dice la Biblia. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de Dios por el aliento de su boca. Ahora, ponte a pensar en el poder de la palabra de Dios. Dios habló, existió todo. Quizás esta noche, si puedes ver las estrellas esta noche, yo quiero que pienses por un momento, Dios es tan grande y poderoso que habló y todo existió. A mí me motiva esto, porque a veces mis problemas son tan grandes que no puedo dormir, pero entonces reflexiono, Dios solo habló y todos los cielos existieron. Pero hay otra cosa que dice Pedro. De la misma forma que la palabra, cuando fue el poder liberada, creó todo el mundo, él dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, el mismo poder que se manifestó en la creación, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pedro estaba haciendo una afirmación científica. Pedro estaba diciendo que la tierra está guardado con fuego. Dice literalmente reservados, es la palabra que usó Jesús para hablar de tesoros en el cielo o en la tierra. Dice que la tierra está atesorada con fuego. Pedro vivía en un tiempo cuando la gente no sabía que estaba dentro de la tierra, pero nadie se imaginaba que era puro fuego. Pero Pedro sabía, y Pedro dice, tienen que saber algo. Por la palabra, aquí adentro de la tierra hay fuego. De hecho, los científicos han demostrado que la proporción entre la capa dura de la tierra y su núcleo líquido sobrecalentado y manto de sólido sobrecalentado, la proporción es 1.5%. Es igual a la proporción entre un cascarón de huevo y su viscoso interior. Y nosotros caminamos sobre eso como si fuera nada. Y muchos lo hacen moviendo su puño en la cara de Dios, así. Y ahí abajo, puro fuego. Y algún día, es guardado por la palabra de Dios, pero algún día Dios va a decir, basta. Están destruyendo mi tierra y basta. Y algún día va a soltar este poder en el futuro. Pero Pedro dice otra cosa científica. Pedro dice que no solamente la tierra, sino los cielos. Él dice, los cielos que existen ahora, dice, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Ahora, ¿cómo puedes sacar fuego del vacío? Me imagino que cuando leyeron a Pedro, algunos decían, qué ridículo, es un pescador, no sabe nada. Ah, pero él sabía algo. Él sabía sobre el proceso de fisión. Mira lo que dijo después, en versículo 14, Pedro, versículo 12. Y esto vamos a ver la otra semana. Pero él dijo, esperando, apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, ¿qué dice? Dice, ¿cómo se van a encender los cielos? Y dice Pedro, me alegro que me preguntaste. Serán deshechos y los elementos siendo quemados, ¿qué dice? Se fundirán. Los elementos. Entonces dice Pedro, un pescador de aquel entonces, pero un pescador conectado con Dios. Él dice, en el futuro, ¿ves estos elementos? Si te puedes imaginar una tabla de elementos, ¿ves esos elementos? Se van a fundir. Y este va a producir una gran explosión. Va a producir mucho fuego por todos lados. ¿De qué está hablando Pedro? Eso es imposible. Pero cuando dejaron caer la bomba atómica de Nagasaki y Hiroshima, ¿se acuerdan de esto? ¿Qué pasó? Tomaron elementos y los fundieron. ¿Y qué había dentro? Fuego. ¿Quién sabía? Dios, y lo dijo a Pedro. Los científicos calcularon que la fuerza fue el equivalente de 15,000 y 21,000, entre 15,000, perdón, debe de ser de entre 15,000 y 21,000 toneladas de TNT. Las bombas mataron a más de 100,000 personas. El mortero más grande de los cohetes ni siquiera tiene la fuerza de 1 libra de TNT. ¿Y cómo libró toda esta energía? Por lo que dijo Pedro. Fundiendo los elementos. Se llama fisión. Pedro estaba diciendo, de la misma forma que estamos seguros científicamente que Dios creó todos los cielos de tierra,
estamos seguros que hubo un diluvio, de la misma forma que eso es algo seguro. En el futuro, Dios va a liberar el fuego de la tierra. Esto vemos de vez en cuando con erupciones volcánicas, ¿verdad? Que es lo que está adentro. Pero también va a haber una reacción en todos los cielos, como una bomba atómica. Va a ser terrible en este momento. Y por eso cuando yo digo que debemos amar a aquellos que nos insulten, es porque ellos van para allá. Ellos van para allá. Cada vez que alguien te ataca, te insulta, te rechaza, en la escuela, en tu trabajo, debes tener esta imagen, esta persona quemándose. Pero no solamente en el juicio, para siempre. Para siempre. Hay una historia que, yo no sé si lo he compartido antes, pero cuando yo estaba en la universidad, yo me recuerdo de una erupción volcánica en el estado de Washington. Mi familia viene del estado de Washington. Y se llama Monte Santa Elena, o en inglés Mount St. Helens. Fue una erupción increíble, una de las erupciones más grandes de la historia. Y es interesante porque vivió un hombre que se llama Harry Randall Truman, que vivía cerca del volcán. Y cuando sabían que iba a ser erupción, llegaban todos los días para sacar a la gente. Él decía, no, yo no voy a salir. Él dijo, yo creo que están exagerando. Están exagerando, son exagerados. Pero ¿cómo dicen ellos? Exagerado, sos exagerado. Lo que estaba diciendo la gente. Entonces, aquí está lo que pasó. Ese es Mount St. Helens antes y después. Eso es algo increíble. Y para nosotros no es tan impactante porque vamos a Boquerón, y vemos la misma cosa. Pero yo me acuerdo de esto porque viví en Sacramento, donde estaba estudiando, que estaba lejísimo de allá. Estamos hablando de casi 1000 kilómetros. Y cada mañana el carro cubierto de ceniza. Fue increíble esta explosión. Pero esto es todos los bosques. Y dijo este hombre, esta área está fuertemente enmaderada. Spirit Lake, el nombre del lago que ya no ves porque está cubierto, está en el interior de la montaña. Y la montaña está a una milla de distancia. Ese volcán no me va a hacer daño. Son exagerados. Y hay mucha gente que dice la misma cosa. No, son exagerados. Esos que hablan de la segunda venida, exagerados. Esos que hablan del juicio, exagerados. Entonces dicen, no, Dios no me va a hacer daño, yo tengo un arreglo con Él. Pero la Biblia dice que si no conoces a Cristo, no tienes un arreglo con Él. Y yo veo las señales. Es increíble lo que dijo Pedro. Señal, burladores. Señal, se van a burlar principalmente del creacionismo y la creencia del diluvio. Estamos en los últimos días. Ya viene el Señor. Y si tú eres creyente, lo voy a decir porque lo dijo Pedro. Despiértate, por favor, para el bien tuyo y el bien de tu familia y el bien de otras personas. Si no eres un creyente, te imploro a que recibas a Cristo para que estés preparado. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra clarifica nuestra mente. Tu palabra limpia nuestra mente. Tu palabra nos ayuda a pensar como debemos pensar. Y yo te pido por cada persona presente aquí que te conoce, Señor, que podamos hacer un compromiso de ir a tu palabra todos los días, de memorizar tu palabra, de alinear nuestras vidas con tu palabra también, para que las concupiscencias no nos gobiernen, Señor. Y te pido también, Señor, por si hay alguien aquí esta noche que no te conoce, yo te pido que hables a su corazón, Señor, porque si tú vienes esta noche no va a estar preparado. Señor, toca su corazón para que te pueda recibir en este momento, Señor, y está preparado para cuando venga Jesucristo. Gracias, Señor, por tu amor, porque tú eres tan paciente. Tú has esperado tantos años mientras el hombre se ha burlado de ti y las cosas que tú has hecho. Pero tu amor es inmenso, es increíble, y te damos gracias por esto. Danos este amor también para con otras personas, Señor. Y yo te pido, Señor, que obres en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pido.